nosotros sigamos ese diseño. Pero vimos que en Génesis ese diseño fue dañado por el hombre. Y vamos a leer este versículo. Primero, ya está el tema. ¿Cómo dice el tema? ¿Dónde estás tú? Es una pregunta. ¿Dónde estás tú? ¿Puedes ponerme Génesis 3:9, por favor? Génesis 3:9, porque vamos avanzando, ¿verdad? No hemos avanzado del 1, luego el 2, ahora ya por fin tocamos el 3. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿qué le dijo? ¿Dónde estás tú? Dios puso al hombre, recapitulando, Dios lo puso en un lugar llamado el Edén. Dios le dio un diseño. Pero cuando Dios, dice la palabra que Dios bajaba y hablaba con el hombre, se paseaba en el Edén, lo dicen en la palabra. Los que han leído, y si no han leído, léelo y vas a ver que esto es lo que dice. No lo vamos a ver todo porque a veces por el tiempo no podemos avanzar. Pero la palabra dice que Dios hablaba con el hombre. Dios lo puso en un lugar. Y cuando Dios lo puso en un lugar y de alguna manera Dios le encargó el lugar, cuando el Señor nuevamente vino, dice aquí que Jehová Dios llamó al hombre, ¿por qué lo llamó? Porque ya no estaba donde lo dejó. ¿Sí? Dios lo llamó y dijo, ¿dónde estás tú? Y ahora pregunto, Dios no sabía dónde estaba. Sí. Claro que sí. Pero lo que Dios estaba diciendo, yo te puse en el lugar correcto, te di un diseño, te di la habilidad, te di el poder para administrarlo. ¿Dónde estás tú? Y esto lo está hablando porque aquí ya el hombre había dañado ese diseño. Ya aquí el hombre había perdido el orden que Dios quería que el hombre viviese en ese lugar. El hombre dañó ese diseño. Por eso la pregunta, por eso el título de este mensaje. ¿Dónde estás tú? Y podemos notar que aunque el hombre se ausentó del lugar donde Dios lo puso, Dios siguió ¿qué? Hablando al hombre. Porque le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Dios nunca deja de hablar. Dios nunca deja de hablar, porque dice la palabra que todo subsiste por medio de la palabra de Dios. Todo Dios lo creó a través de la palabra, y por la palabra subsisten todas las cosas. ¿Sí? Por eso Dios no deja de hablar. Dios no deja de hablar. Y seguirá hablando, y en otro tiempo habló de una forma, pero dice después en Hebreos que ahora Dios nos ha hablado a través del Hijo. O sea, después estamos viendo Génesis, como Dios habla al hombre, pasan cientos de años, miles de años, y después en Hebreos dice, Dios habla ahora a través de ¿quién? Del Hijo. O sea, Dios siempre ¿qué? Está hablando. Dios siempre está hablando. Y esto es importante, tengan esto en mente. Dios siempre está hablando. ¿Ok? Bueno, entonces Dios hace esa pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Y vemos la respuesta más adelante y dice, bueno, es que yo estaba bien, entre comillas, parafraseado, pero es que la mujer que me diste, ¿no? La mujer que me diste hizo que yo comiera. Y la mujer dice, es que la serpiente que creaste, me incitó. Y así es como nosotros siempre estamos tratando de justificarnos y culpar a otros. Por eso hemos hablado a través de este tiempo que nosotros no tenemos, más bien tenemos que exculpar a Dios. Porque la mayoría de las personas que no tienen este conocimiento, siempre culpamos a Dios. Siempre habrá un culpable, y ese culpable va a ser ¿quién? Muchas veces Dios. ¿Por qué Dios lo permite? ¿Por qué Dios dejó que pasara esto? Cuando en realidad el hombre es el que ha perdido precisamente el diseño que Dios quiere que nosotros podamos implementar. Entonces, hay que dejar de culpar a Dios, ¿sí?
la pregunta una vez más, ¿dónde estás tú? Si a nosotros algunas de la vida o de las cosas de la vida no nos funcionan, es porque nos pasó lo mismo. Nos fuimos. Dios lo plantó y cuando Dios regresa para poder hablar con él, Dios ya no estaba en ese lugar. El hombre ya no estaba en ese lugar. Y a veces nos pasa lo mismo. Dios está hablando, pero no estamos. Dios habla, pero el hombre no está presente. Y esa parte es la que nosotros tenemos que implementar. Si Dios habla, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Oír. Bueno, primero que nada, estar. ¿Sí? Y yo sé que en la practicidad de las reuniones, yo sé que algunos pueden estar y algunos no pueden estar. Cada quien sabe por qué está y cada quien sabe por qué no puede estar. Y eso yo no lo discuto. Yo no discuto que puedas o no puedas estar, aunque a veces sí, pero yo quiero decirles ahora, estoy entendiendo, porque no crean que no, también entiendo. Poco, pero voy entendiendo. Poco, pero Dios me va hablando. Eso ya es asunto de cada quien. Dios siguió hablando, sí. Ahora, ¿encontró al hombre? No lo encontró en donde lo dejó. Él había cambiado, se dice. Él ya no estaba en ese lugar. Entonces, nosotros, como personas que nos reunimos, no podemos después decir es que esto del evangelio no funciona. Si no funciona es porque tú no estuviste en la cita con Dios. El hombre no estuvo en la cita. Dios habló, Dios lo puso, y el hombre que hizo cambió el diseño, dañó el diseño y después culpa a Dios, como muchas veces la gente lo culpa. Es que, ¿por qué? El por qué, siempre el por qué, culpando a Dios de las cosas porque nosotros no nos hacemos responsables. Entonces, Dios siempre estará presente, siempre estará hablando. El asunto es, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde tú estás? ¿Dónde yo estoy cuando Dios está hablando? Cuando Dios y nosotros tenemos una cita. Algunos probablemente dicen, bueno, yo trabajo, está bien. Yo estoy en mi casa, estoy con alguien más. Eso está entendido, pero no se justifica porque Dios siempre habla. Yo me he topado con mucha gente que dice, no, es que eso del cristianismo y la vida no funciona. Ahora ya tengo literalmente una palabra para decirle, bueno, no funciona. ¿Dónde estás tú cuando Dios habla? ¿Con quién estás? ¿Qué estás haciendo? ¿En qué lugar estás? ¿Sí? Por eso el asunto que a veces es que reclamamos que no funciona, pero el asunto es que no estuvimos en el lugar de la cita cuando Dios habló. Miren, muchas veces de nosotros nos tenemos que desplazar, algunos porque tienen familiares en otro lugar. Pero hay personas, y digo hay personas porque es una suposición, pero también es algo real. A veces nos desplazamos lejos para poder estar con alguien. Invertimos bienes para poder visitar a un familiar, si a lo mejor no está aquí, viajan. ¿Sí? Y eso no está mal. Yo no estoy diciendo que eso está mal. Pero al punto que quiero llegar es que precisamente siempre Dios espera platicar con nosotros. Yo no sé si hoy vamos a ponerlo muy, muy actual. Yo le voy a decir esto. Yo hablé con Dios. No sé tú. Yo sí lo hablé. Yo hablé con Dios. Y Dios me habló. No sé tú, como dice. Pero Dios habla. Dios habla. El apóstol Juan, según estábamos
y hemos estado viendo el Evangelio de Juan, está poniendo un fundamento en lo que Dios le reveló. Y ese fundamento tiene que traer, o más bien tiene que tenerlo todo creyente. Juan 1:1. En el principio, ¿era qué? El verbo. Porque normalmente, incluso uno de los credos, más bien el credo, ¿verdad?, hace mención. Pero en el fundamento que el apóstol Juan el discípulo amado, quiere dar a conocer es precisamente esto, que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El creador, ¿sí? Él es el creador puso, o por su palabra creó, el creador vino a vivir entre la creación o las criaturas y rescató no solamente a las criaturas, sino rescató lo que el hombre perdió. ¿Qué fue lo que el hombre perdió? Díganme. Su posición de hijo. Por consiguiente, perdió la administración y perdió el reino. ¿Sí? Quiso independizarse y hacer su propio reino, y por ese motivo fue que el Padre envió a su Hijo para recuperar lo que se había perdido. Y esto también incluye al hombre, porque más allá de que el hombre esté perdido, aunque a veces lo manejamos así, es que yo estaba perdido y yo andaba en esto y andaba ya en lo otro. Déjeme decirle que literalmente está mal dicho, porque nosotros no estábamos perdidos, aunque implica perdición. Nosotros estábamos muertos. No es lo mismo estar muerto que perdido. No es lo mismo, y si no, pregúntenle a las personas que han perdido a una persona y la siguen buscando porque no saben dónde está. Pero cuando dicen ya supe que murió, entonces ya es diferente. Entonces nosotros, el ser humano no está perdido, el ser humano está muerto sin Dios. Todos nosotros, dice la palabra, estábamos perdidos en nuestros delitos y en nuestros pecados y muertos también. Ok, entonces, Juan, según leímos el miércoles y hemos estado hablando desde las semanas pasadas, habla acerca de la luz, ¿se acuerdan? Que dijo que también Él era la luz, y esa luz dijimos que es el Hijo de Dios, es Cristo. La luz creativa de Génesis 1 es la que tomó forma de hombre. Dice, y vimos su gloria, pero también dijo, Él era la luz. ¿Se acuerdan cuando leímos ese versículo en la escritura? Todavía no llegamos ahí, calma, Ok, entonces dice en Génesis 1 que Dios dijo, sea la luz, y la luz se hizo. La luz creativa, ¿sí? La luz creativa vino a ser la luz de los hombres en el corazón cuando estos reciben su salvación. O sea, cuando tú y yo creemos, o hemos creído, o cuando la gente crea, esa luz, ¿qué es lo que va a producir en las personas? ¿Qué es lo que produjo en ti? Produjo un entendimiento. Porque la luz nos hace ver, ¿sí o no? Entonces, cuando tú ves, entiendes cómo está tu entorno. Y eso es lo que produce precisamente, que viene a ser luz
de los hombres. ¿Quién? Cristo, Jesús, viene a ser la luz en tu vida y en la mía y en la de todos los hombres, en sus corazones, cuando nosotros recibimos esta salvación tan grande. El Verbo encarnado que ahora habita nuestro corazón, si es que lo habita. Y ese es el deseo de Dios, hacer habitación tu vida y la mía. Ahora sí, dice en el capítulo 1, versículo 10, porque hasta ahí, por ahí hemos avanzado. Vean, vamos a ir leyendo versículo por versículo. Dice, en el mundo estaba. ¿Quién estaba en el mundo? ¿De quién habla? De Cristo. Exactamente, dice, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Hasta ahí, yo te voy diciendo cuando vas a avanzar. Dice que el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. No dice que no le creyó, dice ahí que el mundo no le conoció. Una cosa es creer y otra cosa es conocer. Son dos palabras claves aquí para entender un poquito más esto. Creer, muchos pueden creer, en el sentido de lo que viene diciendo. Yo puedo hacerte una pregunta o puedo hacer la pregunta. Algunos en donde yo me puedo saber un poquito más es en el deporte, por ejemplo, en el fútbol. ¿Ustedes creen que existe Lionel Messi, el futbolista? Todos dicen, sí, creemos. Ahora la pregunta, ¿lo conocen? Eso es distinto. Porque creer y conocer no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, por eso aquí el versículo dice, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Hace rato en la oración, una de las expresiones que uno de los evangelios, y que yo lo dije en la oración, es que no le recibieron porque no lo conocieron. Esta expresión que causa en mi corazón y me conmueve es esta que les dije, que expresé. Cuando dice, fui herido en casa de mis amigos. Porque Él vino a visitarnos. Visitó este mundo. Se vino con la creación misma a ser parte. El Verbo se hizo carne. Y Jesús dijo, fui herido en casa de mis amigos. Por eso le dijo, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cómo quise yo abrazarte, cobijarte bajo las alas, protegerte, pero no quisiste? Así fue. Así fue. Dice que no le conoció, el mundo no le conoció. Entonces, si el mundo no le conoció, esto explica el mundo. El mundo vive sin un conocimiento de Dios. Entonces, el mundo está como está porque el mundo no le conoce. Esto explica por qué el mundo está de cabeza, porque el mundo no le conoció. Pero nosotros hemos sido llamados ¿a qué? A darle a conocer. Esa es nuestra labor. Jesús vino a eso, a dar a conocer al Padre. Nosotros estamos aquí para darlo a conocer a Él ahora. La misma tarea. A lo suyo, dice, a lo suyo vino. ¿Qué sigue más por ahí? A lo suyo vino. Leamos perfectamente bien. Dice, a lo suyo vino. Por mucho tiempo esta expresión decía de esta forma: a los suyos. Y aquí no dice a los suyos, dice a lo suyo. ¿Qué era lo suyo? El reino, el diseño, lo que el Padre, Él había creado, Él vino a recuperarlo. Acuérdense lo que dijimos hace rato, a lo suyo vino, y ya después dice, y los suyos no le recibieron.
lo suyo vino. Vino a lo suyo. Y estando en el mundo, en esta tierra, los suyos lo rechazaron. No le conocieron y aparte no le creyeron. No le conocieron, no le creyeron. ¿Qué más dice? Y a los suyos. Más, porque ahí ya es otra expresión, dice más a todos los que le recibieron, porque la mayoría no le recibió y no le conoció, pero hubo un remanente, acuérdense del remanente. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el derecho, el poder de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios. Pregunto, ¿todos somos hijos de Dios? Somos creación divina. De los que creen. Aquí lo dice. ¿Todos somos hijos de Dios? Todos somos creación de Dios. ¿Sí? Porque Él creó todas las cosas, incluyendo al hombre. Pero aquí aclara algo muy especial o específico. Más, está hablando de personas, no está hablando de la naturaleza creada. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Las plantas creerán? No. ¿Los animales creerán? ¿Las aguas creerán? ¿A quién se refiere? Al hombre. Al hombre. Dice, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos. Más adelante, una de las cartas precisamente de Juan, dice, hijitos míos, ahora ya somos, ¿qué? Hijos de Dios. Lo vuelve a confirmar. Antes no éramos hijos. Es más, dice, éramos enemigos de Dios, porque no le habíamos conocido y no le habíamos recibido. Entonces, a lo suyo, ¿cuál era lo suyo? Lo eterno. No era lo inmediato, lo eterno, lo espiritual, el reino, lo que prevalecerá por los siglos, que es su reino. Dar a conocer las virtudes del Padre, a eso vino. Vino a expresar lo eterno, las virtudes del Padre, las virtudes de aquel que lo envió. ¿Qué más dice? Los cuales, ojo, esto es muy importante, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea que no somos nacidos de manera natural. O sea, nosotros somos hijos de Dios, pero no porque fuimos engendrados como mamá y papá. No somos el producto de una unión entre un hombre y una mujer, sino somos el producto de un engendramiento del Espíritu de Dios. Así como el Espíritu de Dios trajo el nacimiento de Jesús a través de una mujer, nosotros también venimos a ser parte de la familia de Dios por medio de su Espíritu. Y esto es algo extraordinario porque a veces las personas, y digo a veces porque en las religiones, cuando hay una manipulación de parte de los que a veces enseñan, les hacen creer que si no hacen, entonces no son. Pero aquí dice que nosotros no hicimos nada, sino que fue por voluntad de ¿quién? Del Padre, del Dios, que nosotros venimos a ser hechos hijos de Él, por medio de la fe, por medio del creer.
por medio del saber. Y esto es una decisión únicamente, y es voluntad de ¿quién? Del Padre. Y obviamente después la colaboración viene a ser del hombre de querer construir bajo ese diseño, pero ya siendo ¿qué? Hijo, ya siendo un hijo de Dios. Entonces, a lo suyo vino, que era lo eterno, a dar a conocer las virtudes del Padre. Creer, conocer y recibir son acciones espirituales. Creer, ¿qué? ¿Qué más? Conocer, creer, conocer y recibir son acciones espirituales según venimos leyendo esta escritura. Creer, conocer, recibir son acciones espirituales, las cuales deberíamos de orar todos los días. ¿Qué es lo que hicimos hoy al inicio? Oramos pidiéndole a Dios que nos ayudara a conocerle, a creer en Él y a poder recibir de Él. Vamos a leer Hebreos 1:2. Hebreos 1:2, por favor. ¿Cómo voy con el tiempo? Que ya quiero. ¿Vamos bien? ¿Ok? Muy bien. Tenemos 3 horas más ahora. Hebreos 1:2 dice: en estos postreros días. ¿Cuáles son estos postreros días? ¿Qué entendemos por los postreros días? Últimos días. ¿Qué más? Próximos días. ¿Qué más? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y porque asimismo hizo el universo. O sea, en este tiempo, y cuando dice en este tiempo, también será en los que han de venir, Dios seguirá hablando a través de ¿quién? Del Hijo, de su Hijo. ¿Sí? En estos postreros días nos ha hablado, es Pablo, bueno, no es Pablo, es el escritor de Hebreos, hablando y dándole una aclaración en aquel tiempo a las personas. Que dijo, es que ahora Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. Dijimos hace rato que Dios por medio de su palabra, ¿qué hizo? Creó. Después Jesús dice, mis palabras son ¿qué? Vida. Y en toda la escritura siempre hay una alusión a la voz de Dios. Si oyeres hoy mi voz, si oyeres hoy mi Padre me ha dicho, o mi Padre me ha hablado. Si se dan cuenta, todo, es más, según los estudiosos, digo de los estudiosos porque hay gente que es muy estudiosa, el Evangelio de Juan el apóstol, menciona 100 veces, y si quiere alguien corroborar, póngase a leer y vaya subrayando cuando dice mi Padre, la voz, me habló, me dijo, 100 veces lo menciona. ¿Sí? 100 veces menciona precisamente la voz de Dios. Y esto nos va a llevar a entender que Dios habla constantemente a nuestro corazón. Y es precisamente nosotros los que tenemos la facultad o el derecho de poder escuchar. ¿Sí? A esto le llamamos o se le llama paternidad. Solo a la voz que tú y yo obedecemos. Paternidad. Es algo bastante amplio, pero hay que entenderlo. Tú y yo, porque esto nos incluye a todos. Físicamente, Dios nos da un padre.
Físicamente Dios nos da una mamá. De alguna manera estamos sujetos a algo que es nuestra autoridad. Pero a veces esa autoridad, aunque nos hable, nosotros no hacemos caso, ¿ok? Ya sea en la escuela, tus maestros, en tu trabajo, tu patrón o tu jefe inmediato. Siempre Dios de alguna manera manifiesta de alguna manera esta autoridad a través de la persona. Pero déjenme decirle que paternidad es la manera en la que Dios nos habla. Porque a veces decimos que paternidad es que alguien está de alguna manera discipulándote, ¿no? Paternidad es alguien que te está de alguna manera, voy a decir esta expresión aunque no la es, va dirigiendo tu caminar, tu vida espiritual. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros podemos decir en el ámbito eclesiástico que nuestro papá espiritual es tal persona. Antes decíamos, no, es que nuestra paternidad es tal iglesia, tal apóstol, tal pastor. Eso es en teoría. Pero la realidad, la paternidad es solamente o se da a la voz que tú obedeces. Y no siempre va a ser Dios, ni siempre va a ser tu pastor, o tu apóstol, o tu profeta. Paternidad es que tú y yo obedecemos a esa voz. Pero ¿a qué voz queremos, donde deberíamos de obedecer? ¿Cuál es la voz a la que deberíamos de obedecer? De Dios. A la voz de Dios. Por eso siempre Dios está hablando. Dijimos que Dios creó todas las cosas por medio de su palabra. Y si Dios dejase de hablar, vamos a hacerlo extremo, todo el mundo y la creación se viene abajo. De hecho, el hombre se encarga de hacer eso, ¿verdad? Pero en el aspecto espiritual, Dios siempre está hablando. Y lo va a hacer a través de muchas formas. Pero según Hebreos 1:2 dice que ahora lo hace a través del Hijo. Ya no lo hace a través de los profetas. Ya no lo hace a través de la creación. Ahora la voz se hace escuchar a través del Hijo. ¿Qué es lo que nosotros predicamos? El Evangelio. Yo estoy hablando del Evangelio. Yo estoy hablando del Hijo también. ¿Sí? Y esa voz es la voz que debemos escuchar. ¿Ok? Dice la palabra que a Dios nadie lo ha visto jamás. A Dios nadie lo ha visto. ¿O alguien lo vio? ¿Alguien me puede decir cómo es? ¿Alguien me puede decir de qué tamaño es? ¿De qué color? ¿Es moreno? ¿Es güero? ¿Es rubio? Dice la palabra que a Dios jamás nadie lo ha visto. Pero sí lo han escuchado. Porque Dios siempre está hablando. Dios siempre habla. Esa es paternidad. Y nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz del Padre, la voz de Dios. Jesús todo el tiempo se encargó, a través de la historia de los evangelios, vemos que estos 12 discípulos, incluyendo a Judas, porque a Judas también le habló, a Judas también lo llamó, a Judas también le dio de comer, Judas también hizo milagros cuando fue enviado. Dios, a través del Hijo, siempre, vamos a llamarlo de alguna manera, está preparando, o nos ha estado preparando. ¿Para qué? Para oír su voz. Cuando se le apareció en la zarza a Moisés, dice que él vio esta visión. Dice, vi una visión, que una zarza ardía y no se consumía, pero que en medio de la zarza oyó ¿qué? Una voz que decía, quita
el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Siempre la voz de Dios, hablándole ¿quién? Al hombre. Siempre. Pero regresemos al tema. ¿Dónde está el hombre? ¿Dónde estás tú? Es el tema que le pusimos, ¿no? ¿Dónde estás tú? No está el hombre a veces en el lugar que debe de estar para oír la voz de Dios. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir. Juan dice, nosotros vimos su gloria. En el versículo 13 o 14, por favor, Joyce. Nos quedamos en el 13, creo. Ahí está 14. Y aquel verbo fue hecho, ¿qué? Carne, hablando de Jesús. Y habitó entre nosotros. Ahora, entre paréntesis, se dice eso. Y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Estaba pensando cuando estaba oyendo esto y cuando estaba de alguna manera anotando y estaba reflexionando, ¿qué fue lo que vio Juan? Porque Juan dijo, vimos su gloria. ¿Qué es la gloria de Dios? ¿Qué es la pregunta? ¿Qué es? ¿A qué se parece o cómo se ve la gloria de Dios? Dice, vimos su gloria. Y repite, gloria como la del unigénito del, ya mencionado, Padre, lleno de gracia y verdad. O sea, antes de que Jesús apareciera, no se había experimentado ¿qué? ¿Qué dice allá? La gracia. No se conocía la gracia. No se conocía la gracia. Porque aquí Juan lo dice específicamente. ¿Qué es lo que antes habían visto? Porque el pueblo de Israel tenía el testimonio de Moisés, ¿se acuerdan? Cuando subía a la montaña y hablaba con la nube, tenía el testimonio de Moisés, tenía el testimonio de Abraham cuando fueron llamados, tenían testimonio de lo que Dios de alguna manera les había dado o les había llamado, y ellos experimentaron una visión, como lo dice Moisés. Vi una visión, una zarza que ardía y no se consumía. Él lo ve como una visión. Literalmente dice, era un arbusto que estaba en llamas de fuego y no se consumía. Y tú dices, wow, imagínate algo así, pues es algo grandioso, es algo extraordinario. Entonces, cuando viene el Señor y dice Juan, vimos su gloria, los religiosos de aquella época, que eran muchos, se molestaron porque ellos tenían el testimonio de Moisés. Acuérdense que para ellos Moisés, y no digo que no lo fuera, pero cuando medio entrevistaron a Jesús, o Jesús dio a conocer, dijo, yo conozco a Moisés. ¿Se acuerdan de esa entrevista o de esa plática? Porque antes que Moisés, dijo Jesús, soy yo. Entonces se pusieron coléricos, se enojaron. Pues, ¿cómo es que tú conoces a Moisés? Si Moisés vivió años atrás, cientos de años atrás, ¿cómo dices que lo conoces? Y se enojaron. Entonces, cuando Juan dice, y vimos su gloria, y cuando ellos dicen gloria, ellos tenían el testimonio de Moisés. La gloria de Dios en el Shekinah, que le llaman la nube, ¿sí? Donde Dios hablaba con Moisés cara a cara. Dice, no, tú no puedes, él no puede tener una mayor gloria que la que tuvo Moisés. Entonces ellos se enojaron, se molestaban. ¿Y dónde estamos? Ahí está. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Entonces los religiosos se enojaban, y se enojaban mucho, porque ellos creían que solamente Moisés pudo ver la gloria de Dios, al grado de que cuando él bajaba de la montaña, dice los que han leído, y espero que lo lean, ojalá y les abra yo el hambre de leer. Cuando Moisés subía a la montaña, imagínense 40 días y 40 noches ahí en la montaña sin comer y sin beber, pero hablando con Dios. Dijimos que Dios siempre está hablando. Él estaba hablando con Dios. Dios le estaba mostrando los diseños, pero le estaba dándole también de alguna manera los mandamientos de la ley, por los cuales el pueblo de Israel iba a vivir, el diseño vaya. ¿Sí? Dice que cuando Moisés bajó, Moisés le resplandecía el rostro. Era tan fuerte el resplandor que tuvo que ponerse un ¿qué? Dice la palabra que se tuvo que poner un velo, porque era demasiado el brillo que él tenía, la luz que irradiaba. Ahora imagínense a Jesús, el Hijo, en el cual estaba el Padre y el Padre estaba en el Hijo, según leímos. Por eso Juan dijo, vimos su gloria. Y esa gloria era la gracia de Dios, porque antes de Jesús no había verdad absoluta. Jesús es la verdad. Antes solo había un prototipo. Antes había una maqueta. Pero cuando viene Jesús, esa maqueta cobra vida. Por eso dice, el Verbo se hizo carne. No estoy tratando de convencerlos de que crean esto. Estoy tratando de mostrar a través de la Escritura lo que aconteció y lo que a veces nosotros no entendemos o ignoramos, y es necesario saberlo y entenderlo, porque Juan precisamente lo que quiere es fundamentar la fe del creyente. Que si tú y yo entendemos esto por el Espíritu, primeramente por el oído, quien venga a decirte que no es así, tú lo vas a detectar. Porque hay personas que dicen, no, espérate, o sea, ¿cómo Dios creó las cosas? No, esto fue a través de un boom, ¿no? A través de una explosión, y la materia y la energía y todo el rollo, ¿no? Por eso Juan trae este fundamento, porque este es el fundamento de nuestra fe. Que Dios, en Hebreos dice precisamente, por la fe creemos que el universo fue constituido por medio de Él. Así que nadie que diga, no es cierto, es que fue un cometa o de una explosión. Yo creo esto. Yo lo creo. Y quiero creerlo con todo mi corazón. Juan dice, vimos nosotros su gloria. Y esa gloria era su gracia y era su verdad, porque no hubo más gracia que la del Hijo. Y no había una verdad establecida, solamente había una pincelada de verdad, un prototipo. Sí sabemos que es un prototipo, ¿no? Entonces, cuando viene Jesús y se manifiesta, ellos pueden ver la gloria única, gracia. Solo la gracia nos hace experimentar su amor. Y yo quiero decirles, esto es importante. Esto es muy importante, y espero que en el Espíritu, que el Espíritu de Dios nos haga entender esto. Si yo preguntara, ¿quién ha experimentado esta gracia de Dios? ¿Qué pensarías? ¿O qué respuesta me darías? Porque la gracia sí se experimenta. La gracia sí se vive. Y yo sé que todos aquí hemos tenido ciertas pinceladas nada más, porque no hemos todavía tomado de la plenitud de Cristo, porque aún no entendemos muchas cosas. Pero si tú has experimentado la gracia de Dios, sabes de lo que te estoy hablando.
cuando tú has entendido que eras culpable. Ojo, cuando tú has entendido que eras culpable de todo lo que se te acusaba y Dios te absuelve. Eso es la gracia de Dios. Que siendo culpable te absuelvan de todo, de toda tu culpabilidad. Eso es parte de la gracia. Eso es parte de la gracia, es algo que solamente se experimenta de manera personal. Lo dice, estábamos muertos en nuestros delitos, o sea, 3 cosas, muertos. Y si de alguna manera alguien estaba vivo, estaba muerto en sus delitos y en sus pecados. Muerto con delitos y con pecados. Pero dice la palabra que Él nos dio vida a pesar de eso. Eso es la gracia. No es solamente un regalo inmerecido, es más que un regalo inmerecido. Es mucho más que eso. Pensemos esto, la verdad. Pensemos esto de manera muy, pero muy natural o muy primitiva, si lo quieres ver así. ¿Cuántas veces tú y yo hemos mentido? ¿Cuántas veces tú y yo hemos juzgado? ¿Cuántas veces tú y yo hemos cometido situaciones o hecho mal a alguien? ¿Cuántas veces tú has pensado, has guardado rencor? ¿Cuántas veces has guardado en tu corazón ese odio y que tú crees que nadie lo sabe? Pero Dios lo sabe. Y a pesar de esto, y aún todavía puedo seguir con una lista, Dios te dice, no te preocupes. Para mí, borrón y cuenta nueva. Si tú experimentas esto, entonces estarás experimentando un poco de esa gracia, porque la gracia es muy grande. ¿Sí? ¿Cómo es la gracia en cuanto a forma de la intensidad o inmensidad? ¿Has estado a la orilla del mar? ¿Alguien ha estado en la playa a la orilla del mar? ¿Te has mojado los pies? Puedes ver el horizonte, que pareciera que no tiene límites. Pues más todavía es así la gracia de Dios. Si tú ves que el mar, o cuando hemos estado en el mar, si se sacara una foto del mar o del océano donde tú estés y tu silueta, ¿cómo se vería? Así es la gracia de Dios. Así es la gracia de Dios. Es maravilloso. De verdad es maravilloso Dios con nosotros. El salmista decía, no lo puedo entender. No lo puedo entender. Gracia y verdad son fundamento. Cuando el Verbo se hace carne, cuando Jesús se hace carne, entonces se manifiesta la vida de Dios. Es ahí donde la manifestación y el conocer de Dios se manifiesta. La gracia y la verdad son dadas por Dios para que tú y yo podamos vivir la vida. Y algo maravilloso es que no te cuesta nada. Hablando en cuanto a pago, no cuesta, porque es gratuito. Es gratuito. Y esta vida que el Verbo viene a ser, se manifiesta en Dios. A veces el hombre la quiere manifestar en forma de religión, y no es así. A veces se malentiende esto, y entonces cuando entras a una religión te dicen, mira, esto no lo hagas, mejor hazlo así.
no vayas, no tomes, no te juntes, no te vistas, no hables. ¿Sí me explico? Eso no es la vida que Dios quiere para nosotros. La vida en Dios no es hacer o no hacer. La vida en Dios es más que eso. Por eso la palabra siempre sonando y resonando. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si oyeres hoy su voz, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Esta vida no se va a vivir en una forma de religión, sino en una forma natural. Por eso Jesús fue odiado por los religiosos, porque aparte de ser alguien meramente natural y espontáneo, les vino a manifestar qué equivocados estaban. Vino a manifestar ese amor y esa gracia de Dios delante de todos. Por eso dijo, pero no le conocieron. Miren, ahorita ya viene esta época de reflexión, ¿no? La Semana Santa, y tristemente ayer vi los viernes, gente que se amotina y que hace ciertas acciones creyendo que por esa acción Dios los va a mirar diferente. Cuando si tenemos al Hijo, dice, al que tiene el Hijo tiene la vida. Al que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Y si no tiene la vida, está muerto, como nosotros estuvimos muertos. Y entonces todas las obras del ser humano que hace, según leemos, son obras muertas. No cuentan. Aunque te las pases horas, aunque hagas acciones que en apariencia son buenas, pero si estás muerto, tu obra es que muerta. Para que cuentes esa obra tienes que, primero que conocerle. Primero tienes que conocerle. Y entonces, conociéndolo, toda obra será de alguna manera contada, porque va a ser en Cristo. Ya no va a ser en tus fuerzas, va a ser en Cristo. ¿Sí? Por eso la palabra habla acerca de las obras muertas. ¿Sí? Obras muertas que habrán de ser probadas. Ya estamos a unos minutos de terminar. Solo en esa gracia y verdad, o más bien solo cuando Cristo apareció, se vio esa gracia y esa verdad. Fue hasta su aparición, la aparición de Cristo, que se conoció la gracia. Fue a través de Él que se conoció la gracia, porque no se había conocido ni la gracia ni la verdad, porque según la ley, todo aquel que cometía delito era acreedor a un juicio. Pero Jesús dijo, yo no vine a condenar al mundo. Lo dijo y lo expresó abiertamente. Yo no vine a condenar al mundo, vine a salvarlo. Vine a salvarlo. Y lo manifestó de manera natural. Cuando le trajeron a la mujer tomada en adulterio, cuando le dijeron, miren, este está ciego, ¿quién pecó? ¿Su mamá o su papá? Dinos, ¿quién pecó? Vamos a echarle la culpa a quién. Dijo, ni su papá, ni su mamá. Ahora, la pregunta, ¿no habían pecado? Claro que sí. Pero ¿qué fue lo que manifestó? Fue la gracia de Dios. Fue la gracia de Dios. Dijo, ni su papá ni su mamá pecaron. Esto es para que la obra de Dios se manifieste, para que vean ustedes el poder de la gracia y el amor de Dios. Y los amó. Y los amó.
Aún este pueblo, que eran enemigos religiosamente hablando, los samaritanos, ¿no? Dijo, pero ¿por qué le hablas si son samaritanos? Vamos con ellos, ¿no? Y rompía él la ley del hombre, ¿no? De que no les hables. Aquí hemos dicho que tú puedes hablarle a todo, a quien tú quieras. Aquí no te prohibimos nada, porque a quien tú tienes que obedecer es a la voz de ¿quién? De Dios. Dios es Padre. Acuérdense, Jesús vino a darnos a conocer al Padre. Jesús dijo, mi Padre que está en los cielos. Yo hago todo lo que mi Padre me pide que yo haga, porque yo oigo la voz del Padre. Paternidad entonces es a la voz a la cual tú obedeces. Y muchas veces no es necesariamente es Dios, porque a veces obedecemos a la voz de nuestro impulso carnal o egoísta. Y cuando nosotros, ¿qué es más? Jesús, ¿qué les dijo a los religiosos? Vosotros sois del diablo. Así decía el apóstol, sin anestesia se los dijo así. Mas ustedes son hijos del diablo, porque las obras de él hacen. Así, escuchen cómo venimos hablando y cómo tiene sentido todo esto. O sea, él les dijo así, tal cual. No dijo, ay, es que se van a sentir, los voy a hacer sentir mal. No, le dijo, ustedes, a los religiosos, ustedes, su padre es el diablo. Dijo su padre. Su padre es el diablo, así lo dijo en Juan 8:44, por si lo quieren apuntar. Entonces, paternidad es obedecer a la voz de la cual tú escuchas. La voz que oyes es tu paternidad. La voz que oyes es tu paternidad. ¿Sí? La voz que tú escuchas es la voz de tu paternidad. Y bueno, cierro en un par de minutos ya, porque el tiempo apremia. Jesús todo el tiempo estuvo preparando a sus discípulos para esto. Y ahora lo veo más claro. Todo el tiempo Jesús hablando, todo el tiempo Jesús enseñando, todo el tiempo Jesús trayendo una palabra. Porque lo que quería Jesús es que ellos y nosotros aprendiéramos a oír la voz de Dios. Así de sencillo, pero así de complicado. Cuando Él murió en la cruz, cuando Él resucitó, se dio cuenta que no habían entendido nada. Entonces Él los instruye y les dice, váyanse a ese lugar, al aposento alto. Los instruye, porque dijo, ¿qué hacemos con ellos? No entienden. Me vieron ahí colgado, me ven ahora resucitado, y aún así Tomás le dice, si yo no veo, yo no meto mi mano, y bueno, no creeré. Entonces Jesús les dijo, en pocos días van a recibir la promesa del Padre. ¿Cuál era la promesa del Padre? El Espíritu de Dios, el cual revelaría al Padre y al Hijo. El Espíritu de verdad les estuvo instruyendo. Él les va a recordar todas las cosas, porque no hablará de sí mismo, sino hablará todo lo que yo les he dicho. El Espíritu de verdad, el cual el Padre les dará. Y les dijo, vayan al aposento alto. Según dice la palabra, eran como 120 personas en un lugar muy reducido. 10 días. Digo, si aquí tenemos 2 horas y ya te aburriste, imagínate 10 días. 10 días esperando. Ahí. 120 personas en un lugar como este. Ay, qué calor, ¿no? Ay, qué frío. Ay, tengo hambre. Ay, ya es tarde. No, no sé. Pero 120 personas
estuvieron esperando la promesa del Padre por 10 días. 10 días. Leímos Salmo 40. Pacientemente esperé en el Señor. Y el Señor se inclinó hacia mí. Eso forma parte de lo que estamos hablando. Llegó ese día. El día del Pentecostés. Cuando dice que estábamos en el aposento alto, todos reunidos juntos y unánimes, y de repente empieza a temblar. Estábamos orando, dice Hechos 2. Estábamos orando, fervientemente orábamos. Y de repente vino como un estruendo, como un trueno, como un relámpago, como algo que sacudió el lugar. Y de repente dice, empezaron a aparecer como lenguas de fuego en cada uno de ellos. Y fueron llenos del Espíritu Santo. Pregunto, ¿para qué? Para oír la voz de Dios. Para que oyéramos la voz de Dios. El Espíritu de Dios nos ha sido dado porque es la tecnología. Vamos a hablarlo de manera más actual. Nosotros venimos así. Pero de repente se nos comparte la palabra. Nos hablan del amor y la gracia de Dios. Y pasamos a tomar una cierta posición. Pero caminamos, ¿verdad? Y hacemos nuestras vidas ya con Dios, sí, pero sin dirección. Entonces fue lo que los discípulos estuvieron haciendo y viviendo. Oyeron, sí, pero ellos regresaron a pescar, lo que hacían antes, ¿sí? Volvieron a su vida cotidiana, a pesar de todo lo que ya habían visto y oído. Necesitaban algo más. Y fue el Espíritu Santo. Fue el chip que actualizó el programa en la vida de las personas. ¿Para qué? Para que pudieran oír al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos hace oír la voz de Dios. No hay nada más que eso. Es el Espíritu de Dios. Si tú alguna vez has oído una palabra a través de alguien, si tú has oído, lo que tú has oído no es la palabra que salió de la persona, es el Espíritu de Dios que habló a través de esta persona. Para eso está el Espíritu Santo. Entonces dice la palabra que fueron llenos, todos llenos del Espíritu de Dios. Y es más, les trajeron regalos con el Espíritu Santo, porque dice que otros empezaron a hablar otros idiomas, otras lenguas, y algunos profetizaban. O sea, Dios hablando, Dios expresándose, Dios manifestándose. Digo, Señor, yo quiero eso. No sé, yo quiero eso. ¿Ustedes qué quieren? ¿Dónde estás tú? El Señor dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Esa es la pregunta. Y la respuesta la tendremos que responder nosotros. ¿Dónde estás? Es tiempo de volver. Suena repetitivo, pero lo voy a decir. Es tiempo de volver a casa, como el hijo pródigo, ¿no? Que dijo, ya estoy grande, yo sé arreglármelas, yo sé lo que quiero. Sin Dios no sabemos lo que queremos. Sin el Espíritu Santo estamos perdidos en cuanto al vivir y el direccionar de la vida. Así que yo te invito. Quiero hacer esta invitación. Yo casi no invito a nadie porque soy bien joven.
Esta invitación te la hace Dios. Yo te invito a que pruebes. Prueba. Prueba del Espíritu de Dios. Prueba. A partir de hoy, es más, hoy, a partir de hoy, hazlo. Si tú lo haces, si alguien lo hace aquí, si pone a prueba esto que estamos hablando, el domingo, yo te aseguro que habrás o querrás dar un testimonio de lo que te estoy diciendo. Si lo haces. Porque Dios nunca se queda sin hacer nada. Dios siempre está hablando. Así que esta es la invitación. No es una invitación cualquiera, es una invitación para aquellos que quieran experimentar de alguna manera y quieran tener esa vivencia. Hoy termino. Yo experimenté de parte del Espíritu de Dios algo. No sé, cada quien puede tener su propia experiencia o lo que haya experimentado. Pero lo que yo experimenté hoy, lo he experimentado en otras ocasiones. Solo falta estar. Solo falta estar. Que cuando Dios venga, hablando en un sentido figurado, nos encuentre. Que no seamos como Adán. Que nos escondamos. Porque tenemos miedo. Inclina tu rostro, termino orando. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este amor tan grande y que a veces es inexplicable. Tu palabra ha sido predicada, Señor, y solamente es tu Espíritu el que podrá hacerse carne en cada corazón de esto que hemos hablado el día de hoy. Padre, así como tú has orado, yo quiero orar por este remanente, este pueblo, esta familia.